punitividad, es un populismo punitivo, incrementa los niveles de punitividad y que hace cosas que en líneas generales están mal. Y eso hace que la expresión populismo siga teniendo una connotación negativa, cuando sabemos que en muchísimos movimientos sociales y políticos la noción populismo, populista, tiene una connotación positiva y que en muchos usos de la teoría social y política esa connotación positiva se ha explorado. Para darte dos ejemplos recientes, los trabajos recientes sobre la noción del populismo de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe. Pero para pensar en términos de movimientos sociales y políticos, mismo en el norte global, una parte muy importante del movimiento político que por lo general asociamos al Partido Demócrata en los Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX, sobre todo en el noroeste norteamericano, se llamó movimiento populista. Era un movimiento de farmers, de pequeños propietarios, más o menos, digámoslo así, progresistas. Más o menos, tampoco exageré. Pero era un movimiento que tenía, en cierto sentido, una serie de connotaciones positivas. Entonces, lo que pasa con la noción de populismo penal es que como no hace las cuentas con todos estos debates, construye una versión, como decía antes, flaca, débil de la noción de populismo, que no hace las cuentas con esos debates. Entonces dice, simplemente, ¿qué es lo populista? Bueno, reclamar que el establishment no tiene razón, porque esto es muy importante, creo que no lo dije, que el establishment no tiene razón, que el establishment está equivocado, que la gente es la que verdaderamente sabe qué es lo que hay que hacer, y que hay que hacer lo que la gente dice que hacer. Eso producido no por la gente, no por los ciudadanos que se movilizan y hablan en primera persona, sino por el político profesional, que se coloca como el intérprete de lo que la gente quiere, de lo que la gente reclama. Entonces, es un uso débil. Entonces hay algunos autores, más recientemente, sobre todo en países de lengua española, que reaccionando un poco frente a este uso de la noción de populismo penal, dicen, no deberíamos usar esa expresión, deberíamos usar una expresión distinta, demagogia punitiva. Entonces, bueno, la noción de demagogia tiene esta larga tradición en la historia de la teoría y la filosofía política, y es bastante parecido a lo que los autores ingleses quieren decir cuando dicen populista en populismo penal. Entonces, ¿por qué no usar demagogia en lugar de populismo? Y puede ser una apuesta interesante. Yo en ese texto digo explícitamente que yo no tengo ningún problema en anular la expresión populismo de la forma de designarlo, de designar esta tendencia penal. Lo que necesitaríamos para poder usar la noción de demagogia es que supere el nivel del artículo periodístico. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero sonar crítico, pero una parte importante de las personas que han dicho ¿por qué no usamos la noción de demagogia? Lo han hecho en textos que tienen una naturaleza de carácter periodístico, o sea, textos de 3 páginas donde argumentan muy livianamente también sobre ese uso. Entonces, un poco, no reemplacemos una palabra por otra para comernos los problemas, para reemplazar los viejos problemas que teníamos con nuevos. Prefiero seguir leyendo con los viejos. Pero estoy abierto a abandonar la categoría de populismo especialmente, si pudiéramos encontrar otra manera de designarlo. A mí me parece que todavía sigue haciendo sentido, en parte, con todas las aclaraciones que están contenidas en ese texto, que están muy vinculadas a esta idea desde arriba. ¿No hay intersección con moral panic? ¿No te han dicho algo en ese sentido? Claro, No sé por qué. Lo que dicen los autores que leen, que escuchan lo que yo planteo sobre este tema, yo creo que no han leído tanto, pero si he escuchado, lo que me dicen es, bueno, lo que pasa es que vos en realidad estás volviendo a una posición cohenciana, ¿no? Una posición ligada a los estudios de Stan Cohen sobre pánico moral, ligada a los estudios de Stuart Hall sobre pánico moral en Policing the Crisis. Y sí, y es precisamente exactamente lo que yo quiero hacer. Con lo cual está perfecto. Si es eso lo que se entendió, mi reacción sería exactamente esa. Justamente lo que yo quiero hacer es hacer pasar la noción de populismo penal por aquel filtro. Entonces, es un debate interesantísimo desde el punto de vista teórico, perdón que me extienda tanto, pero
John Pratt, en su libro, Final Populism, él dice, él explícitamente, es muy interesante este pasaje del libro de John, porque él explícitamente dialoga con Stuart Hall. Stuart Hall, que es Stuart Hall, hablamos sobre Stuart Hall, del Irán, son tantas horas que, pero en algún momento hablamos sobre Policy in the Crisis, ¿no? Este libro, que yo digo que es muy interesante. Bueno, eso. Stuart Hall, que es el autor líder del libro Policy in the Crisis de 1978, escribe a principios de los 80 al menos 2 grandes textos sobre el thatcherismo. No sobre el delito, ni sobre las respuestas al delito, sino sobre el thatcherismo, sobre lo que implica Margaret Thatcher y el thatcherismo como reconstrucción de la política en Gran Bretaña. En esos 2 textos acuña una expresión que es populismo autoritario, para definir el estilo de política que Margaret Thatcher encarna, como una renovación, una revolución conservadora de la política británica. Entonces, John Pratt, cuando elabora su manera de definir el concepto de populismo penal, dice, mi manera no es igual a la manera de definir populismo autoritario de Stuart Hall. ¿Cuál es la diferencia? Es que para mí el populismo autoritario en Stuart Hall hace referencia a un momento en el cual los líderes políticos, los actores políticos despliegan todo este lenguaje acerca de lo que la gente quiere para justificar la producción de iniciativas autoritarias, cuando allá afuera no hay una gente que quiere eso. En cambio, lo que pasa en las realidades que yo analizo hoy, el libro es de 2007, es que hay una gente allá afuera que reclama eso. Y esa gente existe porque han pasado una serie de cambios económicos, sociales, culturales, que han generado esa gente allá afuera reclamando eso. Entonces, dice Pratt explícitamente, mi noción de populismo penal se separa de la noción de populismo autoritario, porque yo no creo que los políticos contemporáneos que despliegan iniciativas y discursos de incremento de la punitividad trabajen del modo en que Thatcher y sus colegas trabajaban a principios de los 80 en Gran Bretaña. Entonces, en este texto del año pasado, yo lo que digo es, lo que Pratt no hace en esta distinción es capturar la relación entre hay un dicho en español, no importa, capturar la relación entre ese pasado y este presente. Eso es lo que él no hace. No entiende que en realidad lo que él describe como un pasado es un pasado conectado a su presente, que sin Thatcher no hay populismo. Y sin Menem no hay populismo. Definitivamente sin Menem. A ver, como siempre soy un tipo muy cauteloso sobre la extensión de nuestras argumentaciones, como quedó claro, yo no sé si sin Thatcher no hay populismo penal, pero sin Menem no hay populismo penal en Argentina. Digamos, estoy completa y absolutamente convencido. Entonces, lo que pierde su análisis es que de algún modo coloca el populismo penal en un plano de puro presente. No sé si se entiende eso en portugués. Analiza el populismo penal como algo que se despliega hoy acá, como si no tuviera nada que ver con el pasado. Entonces, ese es el problema. No historiza el populismo penal. Porque si vos historizás el populismo penal, encontrás esa conexión con aquel pasado. Entonces, yo en mi trabajo sobre la Argentina, al historizar esto, veo esas conexiones de un modo muy claro. Entonces creo que sin Menem no hay Bloomberg, que es algo que a ustedes no le dicen nada, pero Bloomberg es, ahora vamos a hablar de él, es un caso delictivo que despliega en la Argentina una ola de populismo penal desde abajo alucinante, difícil de ver en ningún lugar del mundo. 5 millones de firmas reclamando incremento de la punitividad, marchas con cientos de miles de manifestantes pidiendo que el Estado sea duro con los delincuentes. Un episodio de una masividad extraordinaria. No traje fotos esta vez, pero bueno, es muy, muy impresionante. Que se produce en el año 2004 en la Argentina. Para mí, sin Menem no hay Bloomberg. O sea, sin ola de populismo penal desde arriba, no hay ola de populismo penal desde abajo.
sin ola de populismo penal de arriba no hay movilización ciudadana en torno a las víctimas de la inseguridad y a los casos de delito común. Pero claro, eso me emparenta con una tradición que le da un rol muy importante a los poderosos en la estructuración de la vida social. Y sí, no tengo ningún problema en reconocerlo. Yo no creo que los políticos sean hoy algo así como la terminal de llegada de unas influencias que están, de procesos que están más allá y que ellos no dominan y que no tienen ninguna participación en su creación. Más o menos, perdón por la extensión. Bueno, son 9 y 2 minutos. No están bien. No les voy a preguntar si están bien porque no están bien. Síntomas vitales extraños. Bueno, ¿Cómo hacemos esto en poco tiempo? Tiene uma pergunta. Companheiro, sim, claro. Porque para mim não ficou muito claro de manhã, não sei se eu que não peguei essa parte, quando o professor falou que na questão da transição teve vários golpes, né, na Argentina, e a legislação penal foi realizada, foi feita por expertos elitistas, formalistas em espaços informais, né? Porque para mim tem uma questão, comparando com o Brasil, que tem várias semelhanças. No Brasil, a transição ela foi para a democracia, apesar de que teve mobilização popular, teve movimento estudantil, greve de 79, teve greve em Volta Redonda, se não me engano, teve mortos, poucos mortos, mas teve mortos entre os operários. Mas a transição no Brasil ela foi totalmente controlada pela ditadura, né? E apesar de que ela se retirou um pouco, mas também foi iniciativa dela, além de ter sido controlada. E apesar de que teve algumas derrotas nas eleições, que a maioria das pessoas vem como derrota da ditadura, mas eram dois partidos que eram controlados pela ditadura. Então, para mim, não ficou claro se na Argentina foi da mesma forma, ou se teve, claro que não uma revolução, mas uma ruptura mesmo, se a ditadura foi derrotada. La Argentina es un caso típico de transición por colapso, donde el régimen dictatorial colapsa como consecuencia de, por un lado, la crisis, bueno, la discusión sobre por qué colapsa es una discusión hoy abierta, digo, porque a mí me parece que es más convincente como explicación. Colapsa por una crisis económica dramática, resultado en realidad del primer ejercicio neoliberal en la Argentina, que es el ejercicio de la política económica dictatorial, de apertura del mercado interno al flujo de importaciones, que empieza a producir una serie de efectos en términos de depreciación de salarios, de cierre de puestos de trabajo, en un país donde nunca la industrialización fue extraordinaria, no es el estado de Sao Paulo, Argentina, pero que tenía un cierto incipiente desarrollo industrial en ciertas regiones del país. En segundo lugar, porque la dictadura pierde la guerra de Malvinas, ¿no? Los genocidas en la Argentina, para completar el cuadro, eligieron llevarnos a una guerra por dos islas perdidas en el medio del mar del sur, donde viven un par de miles de personas y muchas ovejas, y metieron en unos barcos no a sus soldados profesionales, sino a los ciudadanos reclutados por el servicio militar obligatorio con 18 años, de las zonas más pobres de la Argentina, del mundo rural especialmente, y los mandaron a pelear con armas del siglo XIX contra el ejército británico. Después no sé cómo se extrañaron de que hubiéramos perdido, la verdad. No se entiende muy bien qué imaginación loca alentaba la mente de estos criminales de guerra, en efecto, pero le salió muy mal. Entonces eso generó una masiva movilización contra la dictadura, que por primera vez además tuvo el apoyo de los Estados Unidos. Que por primera vez los dictadores en la Argentina tuvieron el error de meterse con un aliado estructural de los Estados Unidos, que era el Imperio Británico. Bueno, son cosas que no se hacen. O sea, podemos permitirte que tortures, hagas desaparecer a miles y miles de personas de tu propio país, pero meterte con nuestros aliados estratégicos dentro de la OTAN no es lo más indicado. Entonces ahí hay un error estratégico extraordinario que genera el colapso. Crisis económica más crisis de legitimación nacida de una guerra perdida, de la pérdida de vidas humanas, etcétera, etcétera. Esa combinación resultó fatal. Entonces hay una transición que no es para nada pactada, que es por colapso. Por eso el primer presidente de la Argentina instala, el primer día que llega a la presidencia, el 10 de diciembre de 1983, dicta una orden ejecutiva para crear una serie de puestos en la Procuración General de la Nación, que era algo parecido a lo que nosotros hoy llamamos Ministerio Público, para perseguir y castigar los crímenes del Estado de la dictadura. Eso va a ser el 10 de diciembre.
Y el 10 de diciembre crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que va a producir un informe muy importante en este momento de la historia argentina, es el informe del Nunca Más. Esos dos gestos tomados el primer día del gobierno son dos gestos que solo se explican por una transición por colapso, ¿no? Imagínate vos al presidente Alvin Chile escribiendo una orden ejecutiva diciendo que va a investigar los crímenes del Estado de Pinochet el primer día de su gobierno en 1990. Era algo radicalmente imposible. Al otro día terminaba en el fondo del mar, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento. Y a mí me parece que estas diferencias no son menores para pensar lo que pasa en el plano de la penalidad. Para mí son importantes porque instalaron de un determinado modo el problema del abuso del Estado en la vida política, cultural o no. En la Argentina esa instalación fue muy fuerte, como decía antes, ¿no? En la Argentina el primer periódico de izquierda o centro izquierda más o menos masivo que se fundó en la historia de la Argentina, salvo un periódico que existió en los años 20 que se llamaba Crónica, que fue por un momento de izquierda, después fue de extrema derecha, no importa. Pero digamos, un periódico reciente, Página 12, aún está hoy publicándose, aunque hoy no es el mismo diario que en la década del 80. Página 12 era un diario que nació en 1987. En ese diario, en plena crisis generada por el proceso de juzgamiento de los crímenes del Estado de la dictadura, Página nace con la cesión de media página de sus 12 páginas, Página 12 es 12 páginas, generalmente, con la cesión de media página de su diario gratuitamente a los familiares de las víctimas de los crímenes del Estado para conmemorar los hechos de desaparición. Entonces, desde ese momento hasta hoy, si uno abre Página 12 va a encontrar fotos de seres humanos que fueron desaparecidos y asesinados por la dictadura. Hasta hoy, todos los días, ¿no? Incesantemente. Entonces esas fotos le recuerdan a cualquier ciudadano que lea ese diario, y es cierto que no lo lean todos, mucho menos hoy diría que hace más tiempo, porque en un momento se transformó en un diario muy masivo. Le recuerdan eso, ¿no? Las atrocidades del Estado. Y eso pasaba todo el tiempo en la esfera pública, en la Argentina de los 80. A mí me parece que eso generó consensos, incluso en el sistema político, a través de los partidos políticos, que solamente cedieron ante el avance de los milicos, ante el avance de las Fuerzas Armadas, ante las rebeliones militares, la toma de cuarteles, la amenaza de las armas. En ese momento se logró ceder, pero hasta ese momento tenía una cierta solidez, y a mí me parece que eso marca la política penal. Cuando vos hablás todo el tiempo de las torturas producidas por el Estado, es difícil decir que querés que ese Estado castigue severamente a los individuos que cometen delitos, porque no se lleva bien una cosa con la otra. Y una prueba de eso es que en este momento histórico, que se abre en 2013 en adelante, una de las grandes cosas que pasaron en los últimos 12 años, no 12, son más de 12 ahora, pero entre 2013 y 2015, probablemente una cosa en la cual no haya nadie que pueda considerarse a sí mismo democrático en la Argentina, progresista, civilizado, diría incluso, que puede estar en desacuerdo que una de las grandes cosas que ha pasado en nuestro país es la persecución y castigo de los criminales del Estado durante la dictadura. Y eso es algo que se tejió en este nuevo momento político. Y subsiste aún hoy, pese a un gobierno que constantemente desfinancia, pone obstáculos a ese proceso, le cuesta incluso a ese gobierno desactivarlo. Y tiene un nivel de fuerza que es difícil de desactivar. Entonces no parece para mí casual, para mí no es casual, que en este proceso político encontremos por primera vez, después de este giro punitivo, algunas dinámicas que le ponen obstáculos al giro punitivo. Obstáculos que no van a durar mucho, ni van a ser muy eficaces, pero que existieron. Y que incluso en algún momento sí fueron eficaces. Yo voy a tratar de mostrar cuándo lo fueron. A mí me parece que ahí hay algo interesante para pensar el caso argentino. Esta relación entre persecución y castigo del delito común, persecución y castigo del delito de los poderosos durante la dictadura, la violación a los derechos humanos, el Estado abusivo, el Estado excesivo, el Estado genocida. Eso tiene algo de interesante. Cuando se producen estas persecuciones y castigos, es más difícil hablar la lengua del ser duro con el delito. Porque le recuerda todo el tiempo al votante, para ponerlo en términos bien claramente de la democracia liberal realmente existente, el peligro del exceso del Estado, el peligro del abuso del Estado. De vuelta, muy larga la respuesta. Voy a este
último arco en términos muy teóricos. El kirchnerismo se construyó como un rostro post-neoliberal de la tradición peronista. La expresión post-neoliberal es una expresión difícil, rara, problemática. Es también parecida a la expresión post-neoliberal. Y yo de vuelta aquí también diría que la uso acá, la uso hasta que no descubra otra manera de definir. Voy a volver sobre esto mañana, así que me permito ahora no enfatizarlo demasiado. Pero cuando digo post-neoliberal quiero decir un tipo de alianza gubernamental que hizo de la promesa de romper con la difusión precedente del neoliberalismo, con los rasgos que tuvo específicamente en el contexto argentino durante la década del 90, el puntal, el centro de su identidad política. El kirchnerismo construyó una retórica que le prometió a los ciudadanos romper con el neoliberalismo y sus legados. Una retórica que antagonizó con la década menemista. Aun cuando el presidente Néstor Kirchner fue gobernador de una provincia durante toda esa década menemista y al interior de la alianza menemista. Pero, como por arte de magia, ese actor se transformó en un crítico radical de la década menemista, y en particular del presidente Menem, pese a haber sido durante muchos años su aliado. Y en la Argentina los políticos no resisten el archivo, ¿no? Néstor Kirchner tiene una frase muy célebre en 1991, en la que recibe el presidente Menem, cuando él llega gobernador de la provincia de Santa Cruz, y dice: recibo al mejor presidente de la historia argentina. Es difícil resistir ese tipo de archivos. Pero como yo no soy cura, no, yo que soy sociólogo, no me interesa mucho absolver, juzgar, dar la comunión, todas esas cosas. Lo que está claro es que Néstor Kirchner reconstruye su identidad política en el año 2002-2003, en plena crisis económica y social, construye una retórica política que antagoniza con el menemismo y que promete una ruptura con eso, con el menemismo. Los niveles de realización de esa ruptura son terriblemente variados en distintas esferas de la política pública, y es difícil construir un juicio de carácter general. Ahora, no hay ninguna duda de que esa alianza gubernamental de la Argentina activó iniciativas claramente neoliberales. Y quien diga eso, realmente, quien diga que eso no es así, tiene problemas sociológicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, activar procesos de nacionalización o estatización de empresas previamente privatizadas es difícil de interpretar como una continuidad con el neoliberalismo. Y en la Argentina se estatizaron muchas cosas: el correo, las empresas de agua, la aerolínea de bandera y la más importante de todas, el sistema de jubilaciones y pensiones. La Argentina durante el menemismo había privatizado una parte muy importante, el 70% de su sistema de jubilaciones y pensiones. Estamos hablando en un país donde el sistema de jubilaciones y pensiones tiene una cobertura en ese momento histórico del 88% de la fuerza laboral, de una masa de recursos alucinante. La creación de las AFJP, las agencias de fondos de jubilaciones y pensiones, que eran empresas privadas dedicadas a manejar los fondos de pensión de los ciudadanos, fue una empresa de privatización extraordinaria del menemismo. Bueno, el kirchnerismo las cerró todas. No hay una empresa privada que tenga un fondo de jubilación y pensión en Argentina, y hoy el sistema de jubilaciones y pensiones es completamente gestionado por el Estado. Esto no es un cambio menor, pequeñito, marginal, es un cambio de proporciones extraordinarias, sobre todo lo que significa en términos de manejo de recursos económicos para un Estado. Entonces es difícil pensar los procesos de estatización que el kirchnerismo disparó como procesos que se inscriben en una línea de continuidad con el pasado. Por supuesto, hay muchos otros rubros en donde la ruptura es inexistente. Por ejemplo, pongo un ejemplo concreto: la minería transnacional. La minería transnacional en mi país se difundió radicalmente durante la década del 90 con el menemismo. La apertura del mercado hizo que las compañías multinacionales llegaran a la Argentina a explotar minerales de un modo salvaje. Cuando digo salvaje, no más o menos, ¿no? Esas compañías usaron en la Argentina métodos de explotación de minerales que están prohibidos en los países en donde están radicadas. Por ejemplo, para extraer oro, la utilización de cianuro, contaminando
todo lo que está a su paso. Entonces, los muy civilizados canadienses usan cianuro en mi país. Es una cosa que siempre le digo a mis amigos canadienses, ¿no? Son tan civilizados, tan civilizados en su propio país, pero usan cianuro en mi país para contaminar napas subterráneas, destruir lechos de agua, que son recursos fundamentales en ciertas zonas áridas de la Argentina, de un modo dramático, producir daños a las poblaciones que son daños que van a durar durante cientos de años. Eso es producto de la gran apertura del mercado a las compañías mineras producidas por el mínimo. ¿El kirchnerismo le puso un coto a eso? No. De hecho, las empresas mineras multinacionales en la Argentina multiplicaron su esfera de actividad durante toda la larga década kirchnerista, para decirlo. Incrementaron su volumen de actividad de un modo dramático y siguieron usando un método de extracción tan cuestionable como los anteriores. Hay un par de casos en los cuales el Estado intervino poniendo algún límite, pero es una excepción más que la regla. Lo único que hizo sí el kirchnerismo fue elevar los impuestos para esas empresas, algo que en líneas generales a mí me merece un poco de simpatía. El hecho de que pudieran extraer sus ganancias y llevarlas a sus países de origen sin ningún control, como durante el menemismo, sin ningún tipo de impuesto, se alteró generando algo que se llaman retenciones, que eran del 9% de las utilidades, algo extraordinariamente bajo, y además con escasísima capacidad del Estado de controlar que las utilidades que la empresa declara sean las utilidades que efectivamente tuvieron. Pero bueno, fue un gesto de, al menos de recaudación para fondos públicos de esa parte. Entonces, como este ejemplo, hay muchos otros. Entonces, cuando decimos posneoliberal, no estamos tratando de construir un juicio valorativo, estamos tratando de construir un juicio sociológico sobre cómo se construyó una identidad política, cómo se construyó una alianza gubernamental, cómo se construyó un programa gubernamental, y en todo caso eso abre todo un camino a exploraciones sociológicas de en qué medida esas promesas se realizaron o no en distintos segmentos. Yo creo que en algunos segmentos esas promesas tuvieron cierto nivel de realización e iniciativas que rompieron con el pasado neoliberal, y en otros planos no. Y hay otros mucho más importantes. Dije el de la minería transnacional porque es el primero que me vino a la mente, pero el más importante de todos, y hoy eso es dramático para mi país, es el sistema financiero, que durante el kirchnerismo se mantuvo con altísimo nivel de regulación y sobre todo sin niveles de impuestos. Somos un país que no tiene tasas a la renta financiera. Qué cosa alucinante, pero bueno, no importa. Entonces hay muchísimos planos en los que las promesas neoliberales no se realizaron, pero hay planos en los que sí. Esto basta para mi juicio para calificar esta alianza gubernamental como una alianza neoliberal. Dije que no iba a hablar mucho sobre lo neoliberal porque iba a hablar mañana, pero al final dije todo lo que tengo para decir sobre eso. Esa alianza construyó una retórica progresista sobre el problema del delito. Básicamente, ¿en qué consiste esa retórica? En decir, el problema del delito nace de los grandes efectos económicos y sociales generados por las reformas neoliberales. En un mundo que experimentó grandísimos crecimientos de la pobreza, la desocupación, la desigualdad y la precariedad, se explica el crecimiento del delito común. Se explica la inseguridad frente al delito. Entonces la manera de enfrentar la inseguridad frente al delito es produciendo políticas económicas y sociales que creen nuevas condiciones de vida para las grandes mayorías, que sean más justas y más seguras. De hecho, el kirchnerismo en su fase de formación, especialmente en la elección presidencial del año 2003, que es la elección que va a ganar el kirchnerismo, sus actores principales no hablan mucho de este tema. Cuando hablan de este tema, dicen esto. Y no dicen mucho más. Es decir, no dialogan específicamente de propuestas concretas de lo que harían en materia de política de control del delito. Eligen, de algún modo, darle un lugar marginal en su propia retórica y al mismo tiempo confinarlo a este tipo de discurso vagamente progresista. Frente a ellos está Carlos Menem, que es el otro candidato presidencial a la elección del 2003, el arquitecto de las reformas neoliberales, el líder político de esas reformas neoliberales, que construye, siguiendo con la propia tendencia que él había iniciado a mediados de los 90, una retórica manodurista reloaded, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pena de muerte, baja de la imputabilidad, pero además, y fundamentalmente, esto es muy importante para entender lo que pasa hoy en la Argentina, inclusión de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el delito. Eso, para ustedes viviendo en Brasil,
no parece algo demasiado dramático, pero en la Argentina sí lo es porque, y eso me olvidé de decirlo hoy a la mañana, y es muy importante, una de las medidas fundamentales del primer gobierno democrático en la Argentina, con un gran consenso multipartidario en el Parlamento, es la creación de una ley en 1988, que es la Ley de Seguridad Interior, que le prohíbe a las Fuerzas Armadas intervenir en asuntos vinculados a la seguridad frente al delito, salvo cuando el Parlamento declare el estado de sitio. Es el único momento en el cual el presidente puede pedir a las Fuerzas Armadas que intervengan en asuntos de seguridad interior cuando se declara el estado de sitio. Entonces esto forma parte del consenso de la transición a la democracia en la Argentina. Menem, siempre esa audacia que lo caracterizó como líder político, lo que hace es decir, bueno, rompamos ese consenso. Es ridículo que las Fuerzas Armadas no puedan intervenir cuando la inseguridad frente al delito florece en las ciudades y no podemos vivir porque nos matan en cada esquina. Necesitamos que las Fuerzas Armadas nos protejan. Las Fuerzas Armadas de hoy no son las Fuerzas Armadas de la dictadura, son actores democráticos y confiables que van a respetar la ley. Entonces construye una retórica manodurista reloaded, recargada, con muchísima más fuerza. En las elecciones de 2003, en mayo de 2003, Néstor Kirchner pierde las elecciones. Obtiene el 22% de los votos frente a Carlos Menem, que tiene el 24% de los votos, y otras opciones políticas obtienen menos cantidad de votos. Es una elección con mucha fragmentación, porque el sistema político en la Argentina estalló por los aires, aparentemente. Se formaron nuevos partidos políticos, etc. En la práctica, en realidad, los dos líderes principales provenían de la historia de la política de la transición a la democracia en adelante. O sea que el que se vayan todos y que no se quede ni uno solo, bueno, fue una cosa linda mientras duró, pero en realidad nos generó una gran renovación de la política. Quienes competían eran un expresidente y un ex gobernador que había sido 2 veces gobernador. En la segunda vuelta pasaban por la nueva disciplina constitucional y legislativa los dos candidatos más votados, es decir, Kirchner y Menem. Cuando se empiezan a hacer las encuestas para la segunda vuelta, la votación era 70-30 o 75-25 a favor de Néstor Kirchner, ¿no? La imagen